Mi nombre es Christopher Rodríguez y yo le voy a hablar sobre los microelementos. Los microelementos son aquellos elementos químicos presentes normalmente en el agua de riego o en el agua del suelo, en concentraciones inferiores a unos cuantos miligramos entre litros y normalmente en concentraciones inferiores a miligramos entre litros. Estos son esenciales para el crecimiento de las plantas, en cambio, en cantidades excesivas reducen el crecimiento, provocan acumulaciones indeseables en los tejidos y llevan a alterar irreversiblemente el metabolismo vegetal. Son considerados tan esenciales como las vitaminas. Entre ellos podemos mencionar el cloro, el hierro, el boro, magnesio, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y níquel. Son elementos que se absorben en cantidades mínimas. Los microelementos del sistema suelo-planta. Las plantas cubren sus necesidades de agua y microelementos minerales a partir de la solución del suelo, siendo determinante el estudio de la relación suelo-plantas. Los microelementos se encuentran en el suelo bajo los siguientes estados: solubilizados en agua, intercambiables, absorbidos, quelatados o formando complejos, como minerales primarios y como minerales secundarios. Soy Eucaristio Regalgo y a continuación les explicaré acerca de los estados de los microelementos fertilizantes en los suelos. Comencemos así. Los microelementos se encuentran en el suelo bajo los siguientes estados: solubilizados en agua, en la solución del agua; intercambiables, son los iones enlazados por las cargas eléctricas de las partículas del suelo; absorbidos, quelatados o formando complejos. La mayoría de los microelementos son metales pesados, capaces de formar complejos con agentes complejantes o quelatantes de la materia orgánica del suelo; minerales primarios, componentes de la roca madre; y minerales secundarios, que son en arcilla y óxidos metálicos insolubles. Los tres primeros grupos constituyen a la fracción de microelementos asimilables para las plantas, encontrándose en equilibrio, de forma que un cambio de concentración de uno de ellos conlleve a una variación en las concentraciones de los otros. Los microelementos precipitados, como el hierro y el magnesio en forma de óxido, pueden representar cantidades notables y constituyen una fracción que puede transformarse en asimilable. Y por último, los microelementos absorbidos en la estructura cristalina de los minerales arcillosos, o que son constituyentes propios de esta estructura, no son asimilables para las plantas. Mi nombre es Cristian Oviedo y le voy a hablar sobre los factores que afectan a la asimilación de microelementos. En los factores que afectan a la asimilación de microelementos tenemos al pH, la materia orgánica, la textura, las condiciones climáticas, actividad microbiana y las condiciones de redox. El pH. El pH tiene un gran efecto sobre la asimilación de los microelementos aportados por fertilización, de tal forma que un aumento de pH reduce la solubilidad y la absorción de microelementos tales como el cobre, hierro, zinc y muy marcadamente del magnesio, y sin embargo aumenta la solubilidad y la absorción del molibdeno. La textura. La textura está estrechamente ligada con el contenido del microelemento asimilable del suelo. El valor del cociente entre el microelemento soluble y microelementos totales disminuye a medida que aumenta el contenido de elementos gruesos en las texturas del suelo. La actividad microbiana. La actividad microbiana depende de numerosos factores del suelo, tales como el pH, materia orgánica, etc. Los microorganismos actúan sobre la asimilación de microelementos y concretamente controlan las reacciones del óxido, reduciendo el hierro y el magnesio en el suelo. La materia orgánica. La materia orgánica está dotada de propiedades complejantes para cationes y forma combinaciones con iones metálicos, como los quelatos, pudiendo ser estos mantenidos en estados asimilables en condiciones de pH donde se formarían precipitados insolubles. Las condiciones climáticas. El contenido de microelementos en los tejidos de las plantas presenta importantes cambios estacionales causados por los efectos climáticos sobre la actividad de los microorganismos. Las condiciones de redox. Las condiciones de redox intervienen principalmente en la asimilación del hierro y el magnesio. La pobre asimilación de estos elementos
en medios con propiedades oxidantes se explica debido a la menor solubilidad de las formas trivalentes en comparación con las formas divalentes reducidas. La fertilización con microelementos. Movimiento de los microelementos hacia las raíces y absorción. Los movimientos en el suelo de los microelementos hacia las raíces se realizan especialmente por convección, es decir, por transferencia de unión a través del agua generada por la succión radicular en las plantas, o bien por difusión, es decir, por el movimiento de iones desde el punto de fuerte concentración a otro de menor concentración. Extracciones de microelementos por los cultivos. Las extracciones de microelementos en los cultivos dependen de las radiaciones por producción o vegetal y del contenido de la materia seca en los microelementos. Contenido de microelementos en las plantas. El contenido de microelementos en las plantas varía a lo largo del ciclo de crecimiento y refiere a las disponibilidades correspondientes de un suelo en microelementos asimilables. La absorción de la mayor parte de los microelementos está influenciada por las interacciones con los demás elementos nutritivos.